Reflexiones Revivados. Reflexiones basado en nuestro estudio del Revelado por su palabra, un capítulo por día a la vez. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. El capítulo comienza diciendo así: Jesús le contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchas veces oramos una vez y decimos, por ejemplo, nos levantamos a orar en la mañana a las 6 de la mañana, 5, 6 o 7 de la mañana, y decimos: Señor Dios, ayúdame con tal proyecto. Y durante todo el día ya no mencionamos nada del proyecto, ya no oramos nada del proyecto ante Dios, porque suponemos que como Dios nos escucha, ya nos atendió, ya escuchó nuestro mensaje, ya escuchó lo que le tenemos que decir, así que no hay necesidad de seguir orando. Pero Jesús nos dice que no debe ser así. El asunto no es así. Dios no es alguien que tiene que cumplir sí o sí todo lo que tú le pidas, todo lo que tú le dices. Dios no es alguien que está ahí para cumplir nuestros caprichos, para cumplir nuestras cosas, sino que Dios es Dios. Y por tanto debemos ser conscientes de que Dios es el soberano y Él va a cumplirlo siempre y cuando nosotros lo insistamos, oremos constantemente. Entonces Dios va a ver en nosotros nuestro interés, va a ver en nosotros un interés sano, un interés verdadero. Y entonces lo que Dios va a ver es que nosotros reconocemos que Él es el soberano y le estamos suplicando y le rogamos para que nos ayude en algo. Por lo tanto, debemos orar constantemente, una y otra vez, insistir ante el Padre Celestial, y nuestra insistencia es un reconocimiento que Él es el soberano del universo. Bueno, luego en el versículo 9 al versículo 14 nos habla de la importancia de ser humildes. Cuando oramos, cuando estamos en la iglesia. Los fariseos cuando oran dicen: Señor Dios, yo me he portado bien, por lo tanto te pido que me ayudes en tal cosa. Pero nosotros debemos ser humildes, decirle: Señor Dios, yo no soy nada para pedirte, yo no soy nadie es para reclamarte algo y que lo cumplas. Yo solo soy un pecador que no tengo mérito alguno, y si lo tuviera ante tus ojos no soy nada. Debemos ser humildes ante Dios, y esa humildad ante Dios nos va a hacer humildes también ante nuestros semejantes. En otras palabras, debemos ser como un niño ante los ojos de Dios. Eso lo vemos en el versículo 15 al 17. Un niño entiende de que no es nada, entiende que sus fuerzas, las pequeñas fuerzas que tiene, no son suficientes para hacer algo. Un niño siempre está sujeto a su padre, siempre está allí, le pide ayuda, le pide consejos. Por eso que dice que dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de hecho es el reino de Dios. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Debemos ser como un niño, reconocer que Dios es el soberano y ser humildes ante Él. No seamos como esos niños caprichosos que dicen: papá, tienes que hacerme caso, tú eres mi padre, ¿no? Por lo tanto tienes que comprarme tal cosa y punto. No, debemos no ser niños caprichosos ante Dios, sino ser niños en el sentido de que esos niños que reconocen la autoridad de su padre y están sujetos a Él. En ese sentido es que Jesús le dice: el que no recibe el reino de Dios como niño, jamás entrará en él. Bueno, luego en el versículo 18 al 23 habla acerca de la historia de un gobernante que le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta: ¿guarda los mandamientos? ¿Ya has guardado los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos? Y entonces él le responde: sí, ya lo guardé, él no cometerá adulterio, no matará, no votará, no dirá falso testimonio, y todos los 10 mandamientos. Pero Jesús lo que le quería decir es que no basta con guardar los mandamientos de forma superficial. No basta. Por ejemplo, yo puedo decir que yo no adultero, yo soy fiel a mi esposa,
soy fiel a mi esposa, no adultero, pero por otro lado le trato mal a mi esposa, la degrado, le insulto, no le ayudo en casa, no le ayudo con las tareas de los niños. Yo digo que no adultero porque yo no me acuesto con otras mujeres, pero por otro lado le estoy siendo infiel a mi esposa en el sentido de que no estoy cumpliendo mi rol como debe ser, como esposo, como compañero, como pareja. Entonces Jesús lo que le quería decir a este personaje es que debería guardar los mandamientos de Dios, no solamente en un sentido liviano, simple, llano, sino que debería cumplirlo en su contexto más amplio. El problema de este joven, de este personaje, era de que guardaba los mandamientos de Dios, pero su pecado era la avaricia, el acumular riquezas. Por un lado decía que honraba a Dios, pero por otro lado no ayudaba a su prójimo. Él prefería guardarse todo su dinero, toda su riqueza para sí y no compartirlo con los demás. Así que debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos guardando los mandamientos de Dios? ¿Le estamos guardando de forma superficial o en su contexto más amplio? Bueno, aquí en el versículo 27 dice algo interesante. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque aparentemente para el ser humano es imposible salvarse, pero si pedimos la ayuda divina, Él nos va a ayudar y a ser salvos. Bueno, y luego en el versículo 29 dice: os aseguro que ninguno que haya dejado casa, padres, hermanos, esposa o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Debemos sujetarnos a Dios más que con alguien en todo este mundo. Y bueno, luego en el versículo 31 al 34 Jesús hace un tercer anuncio de su muerte y crucifixión y de su resurrección. Seguimos en el versículo 35 al 43, habla acerca de la historia del ciego de Jericó. Había un ciego que estaba ciego que era ciego de nacimiento, pero que tenía un buen oído, había escuchado acerca de Jesús muchas veces. Entonces cuando él escuchó que Jesús estaba viniendo, él se apresuró y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, él estaba reconociendo que Jesús es el Mesías que estaba profetizado, el Mesías que habría de venir del linaje de David. Entonces la gente lo decía: cállate, porque lo asustas al maestro. Pero él gritaba más fuerte. Entonces Jesús dijo y se acercó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: que reciba la vista. No es que Jesús no sabía que era ciego, sino que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Para que la gente escuche con sus propias palabras lo que el ciego realmente quería. Entonces Jesús le dice: recibe la vista debido a tu fe, queda sano. Lo importante es vocalizar con nuestras propias palabras lo que queremos ante Dios, ser específicos. Dios conoce nuestras necesidades, pero debemos ser específicos ante Él, como el ciego de Jericó. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a poder entender cómo debemos orar y cómo vivir una vida cristiana. Cuando oremos y cuando vivamos nuestra vida cristiana, debamos ser humildes ante Dios, debamos sujetarnos al Padre Celestial como un niño que se sujeta a su Padre y depende de Él. Debemos guardar los mandamientos de Dios, no en su contexto simple y llano, sino en su contexto profundo. Debemos sujetarnos a Él y ser específicos, ¿no? Ser específico ante Dios. Bueno, esto fue el revelado por su palabra. Hay mucho que comentar, hay mucho que decir, pero espero haber contribuido con algo para sus vidas. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.